dos invitados que tenemos hoy, que son los que van a ofrecernos las ponencias principales. Tenemos a Óscar Roberto González Llamazares, el coordinador nacional de proyectos Eurostars de CDTI, que es probablemente la persona más adecuada para contarnos de primera mano en qué consiste la convocatoria Eurostars, cómo presentar un proyecto. Y tenemos también con nosotros a Edgar Valverde Estrella, que es consultor de innovación de la consultora PNO Innovation. Tiene muchísima experiencia en todo tipo de programas europeos. Yo sí quisiera saludaros, Óscar, Edgar, si podéis abrir el micro, decir unas palabras de saludo y a continuación pasaremos a la ponencia de Óscar. Muy buenos días, Edgar. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de participar y por la introducción. Es un placer estar con vosotros aquí hoy. Estupendo, Edgar, el placer es nuestro y quedamos pendientes de tu ponencia, pero vamos a comenzar con Óscar. Óscar, no sé si estás aquí, perfecto. Sí. Buenos días, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Tomás. Y muchas gracias por la introducción y sobre todo por brindarnos la oportunidad de comentar este programa, el programa Eurostars, en un entorno que quizá no es el natural de él. Es un programa que, como luego insistiremos mucho, va dirigido a pymes, pero es un programa en el que la base es la colaboración, es la cooperación. Entonces, es un programa en el que, si bien CDTI no puede financiar directamente a la universidad, a los grupos universitarios, sí que vemos con mucha frecuencia, y sobre todo lo vemos en los proyectos exitosos, en los proyectos que quedan en altas posiciones de la ranking list, que la colaboración con centros universitarios es muy valorada, es muy positiva. Por decirlo de alguna manera, siendo un programa para pymes, esa cooperación con centros universitarios y centros tecnológicos de alta calidad es la guinda del pastel que hace que el proyecto Eurostars sea todavía más competitivo. Entonces, de ahí nuestro particular interés en jornadas como esta para acercarlo también a la universidad. Pues muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que esto enlaza de manera perfecta con lo que nos comentaba Rafael. Y no sé si, Rafael, quieres comentar algún detalle más o pasamos directamente a darle los controles de la jornada a Óscar para que comience. No, estoy interesado en escuchar a Óscar. Estupendo, pues nosotros nos vamos a silenciar, vamos a apagar las cámaras y te dejamos, Óscar, con el control de la presentación para que, bueno, pues para que comencemos ya a meternos en materia con esta convocatoria Eurostars. Fenomenal. Pues muchas gracias. Simplemente voy a hacer una prueba para ver que realmente tengo los controles, que realmente la presentación avance y retrocede, porque al final, si algo estamos aprendiendo algunos en la pandemia, es la cantidad de herramientas informáticas diferentes que hay disponibles para realizar presentaciones, y cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Bien, parece que todo funciona. Bueno, pues agradecer, como decía, la presentación y la invitación, y simplemente un matiz, aunque esta vez soy yo quien interviene por parte de CDTI para exponer sobre el programa Eurostars. Esto es un trabajo de equipo. Eurostars es todo sobre colaboración y también lo es a nivel de CDTI. En CDTI, el equipo Eurostars fundamentalmente lo formamos mi compañera María Delgado y yo, también con un apoyo muy fuerte por parte de Óscar Fernández Moyano, el NPC de Eureka en España. Y además es un programa en el que quizá, aunque nosotros seamos las caras más visibles, tanto los departamentos de evaluación técnica, evaluación financiera, asesoría jurídica e informática, da un soporte muy fuerte para que todo funcione bien. Entonces, aunque algunos somos, digamos, los que aparecemos en directo en este tipo de intervenciones, es sobre todo un esfuerzo de equipo muy fuerte por parte de CDTI para intentar que las pymes españolas puedan acceder con las mejores condiciones a este programa. Como introducción, Eurostars 2 es fundamentalmente un programa conjunto entre Eureka. Eureka es una agrupación de más de 40 países, las agencias de innovación de más de 40 países y la Unión Europea, dedicado específicamente a las pymes intensivas en I+D. Pymes que tenemos hasta una definición matemática, hasta un Excel para calcular si una pyme es intensiva en I+D o no, pero que en esencia quedaros simplemente con el concepto que una empresa de pequeña mediana, según la definición de la Unión Europea, que ya tiene un bagaje en I+D, que está haciendo con recurrencia proyectos de I+D, sin lugar a dudas va a cumplir ese criterio. ¿De acuerdo? Aunque luego tenemos, insisto, hasta una manera matemática de determinarlo si lo es o no lo es. Pero en esencia, una pyme que tenga trayectoria en proyectos de I+D, con holgura va a cumplir los criterios y va a calificar como tal. Y que tiene una peculiaridad muy específica propia de este programa y diferente de todos los demás.
es un programa cofinanciado por la Unión Europea. Entonces, tenemos parte de las reglas se parecen mucho a las del Horizonte 2020 y otras reglas se parecen mucho a las reglas nacionales. Entonces, se trata de un programa de evaluación centralizada y competitiva, es decir, se presenta una única solicitud por consorcio. Todos los participantes a la vez preparan la solicitud, la presentan, se evalúa y aprueba o no aprueba. Pero la financiación es descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? El socio español va a venir a CDTI para que CDTI financie a esa empresa. Si vais con un socio francés, será BPI France, la agencia equivalente a CDTI allí, quien se encarga de la financiación de ese socio, y así con cada uno de los socios. La financiación es, por tanto, descentralizada y se realiza a nivel nacional y en tu propio idioma. Los proyectos, entraremos luego con más detalle, buscamos proyectos cercanos al mercado, realizados en cooperación tecnológica internacional, que busquen innovación en producto, proceso o servicio y, sobre todo, seguimos la filosofía bottom-up. Esto explicaremos un poquito más adelante en qué consiste. Tenemos 2 fechas de corte al año de forma recurrente, en febrero o marzo, depende cómo caiga la Semana Santa de cada año y el ajuste del calendario de convocatoria, y la otra en septiembre. Y sobre todo, sí nos gusta recalcar mucho que es un programa de muy largo recorrido. Eurostars no es flor de un día, no es una idea de antes de ayer en la que ahora se pone dinero y desaparece. Eurostars fue creado en 2008, desde entonces llevamos sacando 2 convocatorias al año bajo el marco de cada uno de los programas marco de la Unión Europea, y ya estamos negociando con la Comisión lo que va a ser el Eurostars 3 para el periodo de 2021 a 2027. Todavía no tenemos los detalles, pero sí la certeza de que va a existir este programa. Como os comentaba, las características principales de los proyectos Eurostars 2 son las siguientes. La primera, proyectos orientados a mercado. Se trata de ganar dinero invirtiendo en I+D. Un proyecto de I+D Eurostars es un proyecto en el cual el consorcio internacional invierte en una idea innovadora, rupturista, para sacar un nuevo producto, proceso o servicio innovador y ganar dinero con ella. Hay que entender que lo que buscamos en este programa es retorno de la inversión en I+D. El tercero de los pilares es la cooperación internacional, pero entendida de la forma más sencilla posible. Sabéis que algunos programas de cooperación internacional parece que cuanto más mejor. Se busca consorcios muy fuertes, muy grandes, que impliquen a muchos países, a muchos tipos de entidades diferentes. Ese no es el caso de Eurostars. En Eurostars nos gusta definirlo como la belleza de lo simple. Si un proyecto entre 2 socios de 2 países funciona, no lo compliques. Ahora, si incluyendo un tercer socio de uno de esos países o de un tercer país, el proyecto se convierte en tecnológicamente mejor, más ambicioso y el potencial de mercado es superior, a por ello, mete un tercer socio, incluso un cuarto. Pero muy rara vez vemos en Eurostars proyectos complejos, ¿de acuerdo? Son proyectos de cooperación internacional, vamos a decirlo así, ligeros, fáciles de manejar, y eso supone además una ventaja muy importante añadida para el programa. Es una gran escuela de aprendizaje para las empresas que arrancan con este programa, que es más sencillo de gestionar y de manejar, para luego dar el salto a otros programas de mayor complejidad, como puedan ser los íntegramente financiados por la Comisión Europea. Y por último, bottom-up. ¿Qué quiere decir? Que desde el programa no marcamos ni topics, ni áreas prioritarias, ni objetivos específicos. La temática del proyecto la ponéis vosotros, los solicitantes, porque entendemos que son los solicitantes los que conocen su mercado y conocen las necesidades del mercado y qué es lo que hay que desarrollar para llegar a ese mercado. Para dar una serie de simplemente datos numéricos, para concretar un poco esa idea de cómo son los proyectos Eurostars, como os indicaba anteriormente, normalmente son proyectos en los que participan entre 2 y 4 socios. Muy rara vez vemos proyectos más pesados, proyectos con más de 4 socios, con originarios de 2 o 3 países de los que conforman el programa Eurostars, y la duración promedio suele andar en torno a los 29 meses. Si bien se admiten proyectos de hasta 36 meses, la mayor parte de ellos se sitúan en el rango de entre los 24 y los 30. El presupuesto promedio por proyecto es de 1,4 millones de euros, pero esto, por favor, tomadlo meramente como un dato estadístico. Lógicamente, un proyecto de 36 meses y 4 socios previsiblemente tenga un presupuesto superior a un proyecto de 2 socios y 18 meses de duración, ¿de acuerdo? Pero bueno, como cifra promedio después de muchas convocatorias, ese es el dato cierto. Y sobre todo, algo quizá más relevante incluso a la hora de plantear un proyecto Eurostars con participantes españoles, lo que vemos repetidamente es que el presupuesto promedio de los participantes españoles no suele superar los 200.000 euros al año, ¿vale?
tenemos algunos proyectos superiores, otros muy por debajo. Una vez más, esto es un promedio, pero esa es una cifra que encaja muy bien con este programa. Desde el periodo de 2014 a 2019, es decir, lo que llevamos bajo el paraguas de Horizonte 2020, hemos cerrado ya 12 convocatorias y simplemente unos datos estadísticos sobre la participación española. Como podéis ver, es un programa que tiene tirón, es decir, más de 1000 empresas españolas han presentado más de 800 solicitudes con una tasa de aprobación de en torno al 24%. ¿De acuerdo? Es una tasa de éxito que, evidentemente, ojalá fuera mejor, ojalá fuera mayor, pero también si la comparamos con otros programas europeos y sobre todo programas europeos dirigidos a pymes, no está nada mal. Es decir, es un ratio de éxito bastante favorable. En la última convocatoria, que está ahora mismo en evaluación, terminando la evaluación, se cerró en febrero de este año y tuvimos 86 solicitudes implicando a 107 participantes españoles, sobre un total de más de 400 solicitudes. Y España fue el primer país en solicitudes lideradas, el tercer país en el total de solicitudes y el país que interacciona con más países diferentes. Esto, sobre todo, este último dato y el tema del liderazgo, es algo que es un indicador muy positivo para nosotros de cómo Eurostars no sirve para articular la colaboración con tu vecino, es decir, no tenemos proyectos España-Francia, España-Portugal y ya está, sino que realmente las empresas españolas interaccionan con muchos países diferentes dentro de los que permite el programa, que son 36. Como os comentaba, Eurostars es un programa que han suscrito 36 países. Evidentemente no vale la pena listarlos de uno en uno, pero para resumir, que os hagáis una idea, estamos hablando de todos los países de la Unión Europea, más el entorno europeo cercano que encontramos habitualmente, Noruega, Suiza, y además países asociados a Eureka, que ya, por mucho que estiremos el concepto de Europa, no llegaríamos nunca hasta ahí, pero en Eurostars sí llegamos, y son Canadá, Sudáfrica y Corea del Sur. Especialmente Canadá y Sudáfrica son dos países muy interesantes dentro del ámbito del programa Eurostars. Lo que nos cuentan las empresas españolas es que Canadá lo ven, además de la facilidad de colaboración con las pymes canadienses, como una puerta de entrada privilegiada para luego acceder al mercado norteamericano, y Corea del Sur por el evidente potencial tecnológico que tiene este país, que puede permitir establecer sinergias muy positivas con las empresas españolas. ¿De acuerdo? Muchas veces las empresas coreanas disponen de la tecnología de la que no disponen empresas españolas, pero ellos no tienen la entrada en el mercado español o europeo que sí tiene la empresa española. Entonces eso da lugar a consorcios muy favorables. Únicamente, si os fijáis, en la diapositiva hay 3 países marcados en rojo para esta convocatoria de septiembre, que son Grecia, Italia y Rumanía. Son 3 países que han confirmado que no disponen de fondos para esta última convocatoria. Estamos terminando la parte de Eurostars que va bajo el ámbito de Horizonte 2020 y estos 3 países han consumido ya todos los fondos que tenían destinados para el programa. A nivel nacional encontramos una muy amplia distribución de los proyectos Eurostars por tecnologías. Si bien los proyectos del ámbito bio y sobre todo los proyectos también de TIC Salud tienen una presencia más fuerte que otros, es simplemente porque hay más demanda. O sea, el programa no es selectivo hacia un ámbito tecnológico u otro. Pero bueno, si tenemos más proyectos del ámbito bio, es normal que se acaben aprobando más proyectos del ámbito bio. Y a nivel geográfico vemos una concentración en las áreas donde la innovación a nivel nacional suele ser más potente, como son Madrid. En la zona norte, sobre todo País Vasco, Rioja y Navarra son regiones que lo hacen muy bien en el programa Eurostars, y luego toda la franja mediterránea. Por contra, la franja noroeste la tenemos ahí un poquito vacía. Yo que soy de León, ahí tengo una espinita en particular clavada de ver cómo conseguimos levantar el programa en esta zona también. Que no es sencillo, pero en ello estamos. Y luego, un dato importante. Luego entraremos en detalles de cómo es la subvención con la que se financian las empresas españolas, pero cuando hablamos de pymes, el dinero es importante y el tiempo también lo es. Es decir, si al final aprobamos una ayuda, una subvención, y se acaba concediendo 20 meses más tarde de que se presentó la solicitud, la verdad que hablar de ayuda pública en ese caso para una pyme no sé si es el término más apropiado. Eurostars, como se indicaba, consta de 2 fases. La fase de evaluación internacional centralizada, que es lo que aparecería en azul oscuro en esta gráfica. Como promedio está tardando 18 meses
en tenerse el resultado internacional, y los proyectos que aprueban luego tienen que presentar la solicitud de subvención nacional al CDT. ¿De acuerdo? Es un proceso de concesión directa, es decir, no hay una nueva evaluación, no hay una nueva revaloración de la solicitud, pero en España para conseguir una subvención hay que presentar una solicitud. Es así de simple. Inicialmente, el proceso de la subvención Eurostars en la CATOF 1, hablamos del año 2014, bueno, pues casi nos llevó 36 semanas. En total nos metimos en algo más de un año desde que se presentó la solicitud europea hasta que la subvención nacional estuvo aprobada. Afortunadamente sí que se ha mejorado muy progresivamente, pero de forma muy significativa, y actualmente estamos por debajo de los 7 meses en el time to contract, es decir, el tiempo desde que se presenta la solicitud a nivel europeo hasta que se obtiene la confirmación de la subvención a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y luego es un programa en el que intentamos prestar un apoyo muy fuerte y no solamente desde CDT. Por un lado, habitualmente nos encontramos que tenéis una buena idea de proyecto en el que cae por su peso que encajaría en el programa Eurostars, que la colaboración internacional es un valor añadido muy importante, pero os falta el socio. No tenéis un socio, a pesar de que tengáis incluso identificado los países con los que os gustaría ir. Bueno, en ese caso, la colaboración de la red CEN es de auténtico lujo. O sea, llevamos unos años en los que toda búsqueda de socios para proyectos Eurostars la realizamos apoyándonos en los nodos locales o regionales de la red CN, ya que disponen de una herramienta de búsqueda de socios, aparte de eventos de matchmaking, como algunos que han tenido lugar en las últimas semanas, que es realmente excelente. La idea es, damos un perfil de cuál es la empresa española, qué quiere hacer y qué tipo de perfil de socio busca, y la experiencia que tenemos es que normalmente se están obteniendo entre 10, 12, 15 respuestas de socios candidatos para ir adelante con el proyecto. De modo que si tenéis la idea y tenéis la intención y lo que os falta es el socio, por eso no os paréis. Hablamos con el nodo de la red CN y buscamos un socio para vosotros. Luego, en algunas regiones, no es el caso de Madrid, pero en algunas comunidades autónomas sí que hay ayudas regionales a la escritura de la propuesta. Es decir, por el mero hecho de presentar la solicitud, os van a dar una ayuda que anda entre los 5 y 8.000 euros, viene a rondar. Es una ayuda, no está mal y te ayuda a cubrir todos los gastos que conlleva la preparación de una solicitud. Después, desde CDT, tanto mi compañera María Delgado como yo, intentamos dar soporte en dos etapas muy diferentes. La primera es a nivel de boceto, es decir, en cuanto tenéis una idea, un concepto de, oye, mira, que queremos hacer esto y nos suena esto del programa Eurostars, ¿esto encaja o no encaja? En ese nivel, digamos, muy preliminar, ahí podemos entrar y ayudaros desde el principio a conformar la idea si tiene sentido para que vaya al programa y hacerla lo más competitivo posible. Y de verdad, y si os tenemos que decir, esto no es un Eurostars, os lo vamos a decir, porque, insisto, si algo tenemos muy claro en el equipo de CDT es que el tiempo es una variable muy importante en las pymes. No os vamos a marear con presenta la solicitud y ya veremos qué pasa. No, si no tiene pinta de Eurostars, os lo vamos a decir con toda la claridad y la crudeza. Y por otro lado, también prestamos un servicio de revisión de propuestas maduras. ¿Esto qué quiere decir? La siguiente convocatoria cierra el día 3 de septiembre, que es un jueves. O sea, en Eurostars siempre cerramos los jueves. Bueno, pues la última semana de agosto, María y yo vamos a estar dedicados prácticamente en cuerpo y alma a leernos todas las propuestas a punto de enviar que tengáis y que nos queréis hacer llegar para revisar. ¿De acuerdo? De la parte tecnológica, difícilmente vamos a saber más que vosotros. No os vamos a poder dar muchas pistas de cómo mejorar el reto tecnológico, porque no somos expertos seguramente en vuestros ámbitos, eso lo sois vosotros. Pero después de ver muchas propuestas, como llevamos leídas, tanto de las que aprueban como de las que no aprueban, sí que podemos daros un buen feedback de aspectos formales, sobre todo de cómo plantear algunas de las cuestiones clave en Eurostars, cómo escribirlas, cómo redactarlas, y ahí creo que sí que podemos daros un apoyo bastante fuerte. Por otro lado, estamos organizando, como ya anunciaba Joseto, 3 sesiones online. Anteriormente lo que hacíamos eran sesiones presenciales, evidentemente las circunstancias actuales no lo permiten, y nos hemos movido a un modelo online. Mañana tenemos la primera de ellas, son complementarias. La primera es una introducción al programa Eurostars. La segunda es trabajando más sobre el concepto de escritura de la propuesta y cuáles son las fases del proceso de evaluación. Y la tercera está muy enfocada en pistas, trucos, recomendaciones
hablando desde la experiencia no solo de CDTI, sino también empresas con proyectos Eurostars aprobados y miembros del panel de expertos de evaluación, para presentar propuestas lo más competitivas posible. Si os apetece, si después de las intervenciones que hacemos hoy os quedáis con ganas de ir adelante con Eurostars, os recomendaría encarecidamente apuntaros a estos talleres. Lo que apuntábamos antes, la financiación. ¿Cómo se financia un proyecto Eurostars en España? Bueno, pues hay que cumplir una serie de normas en cuanto a calendario, tema muy importante, fecha de inicio de los proyectos que se presenten en la cut-off de septiembre, debe situarse entre febrero y noviembre del año 21, ¿vale? Teniendo en cuenta que todos los proyectos de esta convocatoria, como muy tarde, incluyendo posibles prórrogas, tienen que acabar el 31 de enero de 2024, ¿vale? Se acaba Horizonte 2020. Tenemos que presentar todas las cuentas de los países a la Comisión Europea para que nos pague el top-up. Y eso hace que tengamos que ser en estas convocatorias muy estrictos con la fecha de finalización. Por ello, lo que recomendamos en esta convocatoria es ir a proyectos de hasta 30 meses, no apurar mucho más de los 30 meses, y comenzar en torno a mayo o junio del año 21. La financiación es realmente atractiva dentro de lo que permite el actual Reglamento de Ayudas de Estado, de las más altas. Se realiza mediante una subvención de hasta un 60% para pequeñas empresas, 50% para medianas y 40% para grandes empresas. Universidades, centros tecnológicos y demás, como apuntábamos al principio, no pueden ser beneficiarios directos de la subvención de CDTI, pero sí que van normalmente como subcontratados en estos proyectos. Y además la subvención se paga de una forma que intentamos, digamos, ir acompañando los gastos a lo largo de la duración del proyecto. Cada año se adelanta el 75% de la subvención de ese año. Y una vez que se presenta la justificación de gastos, se paga el 25% restante y así consecutivamente un año tras otro. Como os indicaba, tenemos una convocatoria de subvención específica, una convocatoria que se denomina Interempresas Internacional, a la que hay que presentar las solicitudes. Y sí que hay que tener muy claro que hay algunas partidas no financiables en un proyecto Eurostars. Sobre todo esto es muy importante cuando si procedéis de otros proyectos de convocatorias europeas donde sí se financian estas tareas. En Eurostars no podemos financiar diseminación, difusión y comercialización. Dicho al revés, en Eurostars financiamos sobre todo los TRLs 4 a 6. Eso es donde podemos poner el dinero de la subvención, no más allá. Y para que os hagáis una idea de cómo se construye y de qué partidas consta un presupuesto de Eurostars, las partidas financiables son los gastos de personal, que incluyen el personal técnico y hasta el equivalente al 40% de dedicación de una persona para gastos de gestión del proyecto. Los costes indirectos, overheads, ascienden, en el caso español, hasta el 25% de los gastos de personal. En viajes podemos financiar hasta 8.000 euros por proyecto. Materiales, teniendo en cuenta que incluimos aquí tanto materiales de compra, adquisición, como la amortización de equipos. Otros gastos que se refieren a los gastos de auditoría. Y luego las subcontrataciones, que si bien la Ley General de Subvenciones permite hasta un 50%, en el caso español muy rara vez vemos subcontrataciones por encima de un 20-25%. Para ello recomendamos estructurar el presupuesto en dos tipos de paquetes de trabajo. Un primer paquete de trabajo, que sería el de gestión general y de aspectos éticos, donde meteríamos la dedicación de la persona que se dedica a la gestión del proyecto, los gastos de viaje y los costes de auditoría. Y después estructurar el resto del proyecto en los paquetes técnicos. ¿De acuerdo? Entre 2 y 5, insisto, Eurostars es la belleza de lo sencillo, no os liéis haciendo proyectos muy complejos con 8, 10, 12 paquetes de trabajo, porque ese nivel de atomización no favorece ni la ejecución del proyecto ni el seguimiento del mismo. En estas partidas en estos paquetes de trabajo serían donde irían fundamentalmente por los gastos técnicos. Hoy os vamos a dejar en la presentación que vais a tener disponible para descarga una tabla, digamos, con las principales fechas clave del programa, ¿vale? La línea temporal, porque como es un proceso largo, con fases más internacionales, fases nacionales, para que no os perdáis, pero vamos, no vamos a entrar en detalles para ello. Y para concluir, la misma diapositiva con la que empezamos. Recordad que la esencia de Eurostars es que es un programa conjunto entre Eureka, que somos las agencias financiadoras de todos los países que vimos antes, y la Unión Europea. Es un programa dedicado sobre todo a las pymes intensivas en I+D.
y que consta de una etapa de evaluación centralizada seguida de una etapa de financiación descentralizada. Los tipos de proyectos que buscamos son cercanos a mercado, es decir, proyectos que den rendimiento económico por la comercialización de los entregables en forma de productos, procesos o servicios, donde la esencia es la cooperación internacional, un win-win en el que los socios que constituyen el consorcio se complementen para desarrollar el proyecto y para explotar los resultados, y seguimos la filosofía bottom-up, que dicho de otra manera, a menos que vuestro proyecto tenga uso militar, podemos financiar cualquier proyecto de cualquier ámbito tecnológico. La siguiente fecha de corte es el día 3 de septiembre a las 8 de la tarde, hora de Bruselas. Y cuando digo las 8 de la tarde es 8 horas, 0 minutos, 0 segundos. Todos los años se queda alguna propuesta fuera porque no dan al botón de enviar a la hora. Y eso sería muy triste, no caigáis en este error. Y simplemente rematar con el aspecto del largo recorrido del programa. Un programa nacido en el año 2008, que actualmente bajo el ámbito de Horizonte 2020 llevamos 14 convocatorias y que estamos negociando ya con la Comisión la forma que tendrá para el periodo del año 21-27. Y con eso termino mi intervención y espero haberos por lo menos generado inquietud para que después primero haya preguntas y después os animéis a presentar una solicitud en la convocatoria de septiembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que ha sido una presentación fantástica. Los principales puntos están tocados y además sabemos que ha generado mucho interés porque bueno, estamos recibiendo ya preguntas del público. Tenemos y te pedimos, Óscar, que te mantengas en la reunión para resolver esas preguntas al final. Tenemos un bloque previsto, como sabéis, en la agenda, precisamente para que podáis plantear esas preguntas en directo y además también estamos grabando esta jornada para ponerla luego a disposición. Aparte de toda la batería de eventos que está realizando CEDETI precisamente para informar sobre esta convocatoria Eurostars, que es el momento. Sabéis que la fecha de corte, como comentaba Óscar, es el 3 de septiembre, con lo cual es un momento estupendo ahora mismo para elaborar esas propuestas, ¿no? Vamos a continuar con la presentación de Edgar, de PNO Innovation. Edgar nos va a comentar unos consejos prácticos para la elaboración de una buena propuesta de I+D+I en colaboración internacional, que además estos consejos se pueden aplicar tanto a Eurostars como a otras convocatorias, muchos de ellos, ¿no? Eurostars tiene sus particularidades, pero hay muchas cosas que tienen en común las distintas convocatorias. Edgar, te dejamos a los controles de la jornada. Recuerda que tienes que hacer clic en la propia pantalla para coger el control y es mejor que pases con el teclado o con la rueda del ratón. Y todas las preguntas que tengáis, tanto para Óscar como para la presentación que a continuación va a realizar Edgar, después de esta presentación iremos con ellas. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Óscar nos ha dado las claves del programa, cómo participar en él y cuáles son los principales plazos de participación y la experiencia que ellos tienen en el programa. A mí lo que me gustaría plantear hoy, dejé como objetivos, como objetivos de la sesión el plantear algunas reflexiones que pueden ayudar, que os pueden ayudar a entender si, primero, la convocatoria es para vosotros. Óscar ha hecho él mismo el comentario, ¿no? Preparar una solicitud para una convocatoria de este ámbito requiere una gran cantidad de esfuerzo y de recursos, con lo cual es necesario entender muy bien si vale la pena participar, si estamos preparados para participar y si tenemos todos los recursos y si tenemos el camino por delante para participar. Voy a intentar ser lo más práctico posible. De hecho, el formato de esta presentación incluye algunos checklists que incluso se podrían emplear al preparar una solicitud para el programa, porque quería que sirviera para ello. Y en primer lugar, lo que... sí, vale, perfecto.
En primer lugar, lo que vale la pena evaluar, hacer esta reflexión que os comentaba, es si tiene sentido participar buscando un balance entre los objetivos del programa y nuestra propia estrategia empresarial. Eurostars es una convocatoria que permite un acercamiento abierto, es decir, permite proponer ideas sin limitación de áreas temáticas, aparte de cuestiones bélicas. Pero precisamente por ello hay que evaluar muy bien si está encaminado con nuestra estrategia empresarial, si estamos enfocados al crecimiento, si estamos enfocados a la internacionalización, porque esto va enlazado con los propios objetivos del programa, que busca ideas muy cercanas al mercado, con una orientación hacia mercados internacionales, y es por ello que esta reflexión es importante a la hora de plantearse la participación. Para ello, tenéis algunos puntos he dejado aquí algunos puntos a modo de preguntas, a modo de las reflexiones que mencionaba, que es necesario evaluar para plantearse el participar en el programa. En primer lugar, hay que tener claro que vamos a responder a una necesidad real. No es suficiente con ir más allá de lo que estamos haciendo en nuestra empresa, que esto es algo que muchas veces seguro que tanto Óscar como nosotros, desde nuestro punto de vista, nos hemos encontrado soluciones que para el catálogo actual de servicios o de productos de la empresa puede ser novedoso, sí, pero no vemos tanto la novedad comparado con otras soluciones al mercado que pueden responder a esa necesidad. Con lo cual hay que tener muy claro el reto que aún no está resuelto y cómo nosotros vamos a ser capaces de solucionarlo. Enlazado con esto, es necesario cuantificarlo. ¿Cuán eficiente va a ser nuestra solución? Y cómo podemos cuantificar la capacidad de respuesta para estos retos. Mencionaba Óscar un punto sobre que una empresa que ya esté desarrollando actividades de I+D es probable que pueda participar en el programa. Nosotros empleamos habitualmente una regla muy simple para evaluar los recursos dedicados a la I+D+I y valorar cuán adecuado es participar en el programa, que es que al menos haya una dedicación de 5 trabajadores a tiempo completo equivalentes a actividades de I+D, o que el 10% de la plantilla esté dedicado a estas actividades, o que el 10% de la facturación se dedique a actividades de I+D. Es una regla muy simple, pero permite darse cuenta de si realmente tenemos esta vocación innovadora y esta capacidad que nos valorarán positivamente a la hora de evaluar nuestra propuesta. Lo enlazo también con el punto de vista más colaborativo, que es qué capacidades complementarias necesitamos. No hace falta que seamos muchos en esta solicitud, no hace falta contar con un gran número de entidades, pero sí que es necesario tener muy presente, por un lado, si necesitamos el apoyo de algún organismo de investigación, como podría ser la universidad que hoy nos da la oportunidad a través de la Fundación de participar, o, por otro lado, los colaboradores que necesitamos con perfil de empresas, que en la convocatoria tienen que ser de los países participantes, pero necesitamos tener en cuenta cómo nos complementamos, cómo somos únicos y cómo somos los mejores participantes para desarrollar esta idea que nosotros proponemos. Enlazado con el primer punto también, el valor, cómo
vamos a impactar en el mercado, cómo nos diferenciamos de las soluciones actuales y cómo vamos a llegar a este mercado. Es muy importante tener en cuenta siempre la orientación de mercado y cómo se va a comercializar la idea una vez este nuevo producto, este nuevo servicio llegara al mercado. Por otro lado, ¿qué ofrece el programa? Porque es importante tener en cuenta qué nos puede aportar el programa a nosotros por el hecho de participar. El primero de todos es el de la libertad, que es un punto que ya hemos mencionado y que es muy importante frente a otras convocatorias que dan más masticado cuál es el reto, cuál es la solución que se espera. Como precisamente está muy alineado con el mercado, nos permite validar nuestras ideas. Si una propuesta es financiada por el programa, es de esperar que el propio mercado, entendiendo que el gestor de las ayudas son inversores para nosotros, están validando nuestra idea hacia el mercado. Esta gestión descentralizada de la ayuda también, como ya ha mencionado Óscar, facilita la gestión, permite acercarse al ámbito de las ayudas internacionales y al ámbito de la colaboración internacional desde un entorno que es amigable, que es más fácil en cierto modo para las empresas de aquí, especialmente para esas pymes que tienen capacidad de participar, pero quizá aún no han dado sus primeros pasos en la colaboración en el ámbito internacional. Las alianzas estratégicas son un punto muy clave, tanto con entidades de investigación como con otras empresas y evidentemente la presencia en la generación y la presencia en redes relevantes del sector en el que nosotros participemos, en el que la empresa en cuestión tenga su actividad y cómo estas redes pueden ser multiplicadores de las oportunidades comerciales y del beneficio que se puede obtener, que es algo que siempre es importante de tener en cuenta. En el fondo, una de las cuestiones más importantes de hoy es el qué aporta la colaboración internacional. Me gusta dejar esta diapositiva simple con una pregunta, porque es una pregunta que la respuesta de la cual es una reflexión individual. A primera vista, la cooperación internacional puede parecer un impedimento o puede generar desconfianza por barreras como pueden ser el lenguaje, barreras culturales que responden muchas veces a tópicos. Pero a la vez esto también es una oportunidad para entender o plantear el trabajo de una forma distinta a cómo lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Los países del sur de Europa, típicamente España e Italia, somos países que tenemos un gran margen para la expresión, tenemos un gran margen para dejar cosas abiertas a la hora de expresarnos, mientras que, por ejemplo, países del norte de Europa son mucho más claros, mucho más directos en sus comunicaciones y no dejan lugar a la interpretación en su comunicación. Esto es un punto muy importante porque también nos permite partiendo desde un entorno en el que nos podemos sentir cómodos, en el que estamos trabajando con colaboradores, cómo mejoramos el entendimiento que tenemos sobre estos mercados internacionales. Es decir, esto
es un punto muy importante. Abríamos esta sesión con problemas técnicos. Evidentemente, la colaboración internacional a día de hoy se entiende y tiene cabida también en un entorno en el que no es tan imprescindible o no es tan necesario que las reuniones sean presenciales. Esto es una visión que rompe un poco con lo que se esperaba, ¿no? De que no había problema en hacer un viaje de coche de 3 horas para tener una reunión. Pero ¿por qué es necesario este viaje si tenemos herramientas que funcionan perfectamente, que han evolucionado muchísimo, que podemos compartir información en tiempo real con todos los rincones del mundo? Entonces, la colaboración internacional también nos puede facilitar adecuarnos a estas herramientas, nos puede facilitar o nos puede mejorar esta capacidad de comunicarnos y la necesidad de disponer de herramientas que nos faciliten este trabajo y esta gestión del trabajo. Esto no es solo aplicable al programa All-Stars, evidentemente es aplicable también a otros programas colaborativos o a otras relaciones internacionales, pero dejo ahí la reflexión para que los participantes puedan evaluar, podáis evaluar qué os puede aportar a vosotros, porque realmente es una reflexión que vale la pena hacer a título individual. No quería cerrar la parte de la colaboración internacional sin mencionar las herramientas de búsqueda de socios. Óscar ha mencionado ya la red EN, que hacen un papel estupendo y que realmente tienen un papel muy, muy relevante para las pymes que puedan encontrar oportunidades. Lamentablemente, la semana pasada hubo un evento un Infoday sobre el programa que está ya cerrado de todas formas a través de las comunicaciones de CEDETI y estos talleres que tienen previsto hacer en los próximos días y semanas. Seguro que hay la oportunidad de encontrar nuevas oportunidades de colaboración a través de ellos. También me parece conveniente mencionar que hay otras alternativas privadas, como por ejemplo esta plataforma Innovation Place que gestionamos nosotros desde la empresa PNO. Son otras herramientas que dan visibilidad a proyectos y a oportunidades y muchas veces abren el abanico de oportunidades de colaboración que se pueden encontrar. Ya entrando en detalles sobre las claves de la participación, está un poco enlazado con si tiene sentido participar, pero ya entrando más en el detalle. En primer lugar, evaluar, cuantificar cuál es la magnitud del problema. Si vamos a dar una solución a este problema, debemos ser capaces de cuantificarlo y de reflejar que realmente es un problema para algún sector de la sociedad, para algún sector empresarial y qué beneficios, por qué nuestra solución nueva es más eficiente respecto a lo que se ha identificado o por qué no tiene una solución ahora mismo. ¿Cómo se va a generar beneficio? El modelo de negocio. ¿Cómo se va a generar, cómo se va a vender? ¿Cómo se va a obtener un rendimiento económico? ¿Por qué tiene sentido de desarrollarlo y de dedicar recursos en este desarrollo? Es importante de justificar. La identificación de riesgos en el mercado, no solo el análisis de la competencia, sino haciendo un análisis exhaustivo del entorno competitivo y de los factores externos. Por ejemplo, haciendo un análisis Pestel que se podría hacer en un entorno de estrategia empresarial. Y cuando hablamos por riesgos tecnológicos, lo que nos referimos habitualmente es que para llegar a una solución
muchas veces hay varios caminos y cada uno de estos caminos tiene unas particularidades, unos puntos positivos, unas contras, que evidentemente hay que evaluar y en todas las situaciones pues hay que tener un plan de mitigación con estos riesgos identificados y cómo se va a responder. ¿Qué, cuándo y quién? Va enlazado con lo que ya ha mencionado Óscar sobre la estructura de los paquetes de trabajo dentro del proyecto. Hay que ser muy concretos en cómo lo explicamos. Y ya mencionaba antes la importancia de ser únicos, complementarios y que seamos los únicos que tenemos la capacidad de dar respuesta y de desarrollar esta solución que proponemos. De forma muy breve, las secciones que componen una solicitud, por no pasarme más del tiempo, son 6. Ya hemos hablado de los paquetes de trabajo, del consorcio. El equipo participante tiene que ser una combinación de habilidades, experiencia que vayan a generar beneficios en el proyecto y que van a recibir beneficios del proyecto. Y lo que es muy importante es presentar muy claramente la idea, cómo se van a generar beneficios y cuál es el problema que vamos a solucionar. He sido muy insistente con esto porque realmente es lo que da razón a participar en el programa. El mercado. El impacto es muy importante, la ambición es nuestra idea, el desarrollo es cómo nos planteamos participar, la financiación es la solicitud de la ayuda en sí, pero el impacto en el mercado es imprescindible. Por eso la orientación hacia el mercado es extremadamente importante. He dejado en la presentación una pequeña nota sobre nosotros. Como vamos muy justos de tiempo, no entraré en detalles sobre esto, pero sí me parece conveniente mencionar que he dejado un enlace en la última presentación de la empresa Topstar, del grupo PNO, donde podréis descargar un checklist completo para preparar una propuesta exitosa dentro del programa Eurostars, que me parece una herramienta muy útil y que de hecho ha sido la base para el formato planteado en esta presentación. Así que, sin más, muchas gracias por la atención y devuelvo el control. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que cuando estamos hablando de elaboración de propuestas, una herramienta como ese checklist que comentas viene muy bien porque es verdad que hay que ser muy exhaustivo, hay muchas cosas a tener en cuenta y bueno, te agradecemos mucho esta presentación para poner estas cosas en orden. Vamos a pasar a continuación al turno de preguntas. Sabemos que tenéis bastantes preguntas. Ahora mi compañera os va a explicar cómo tenéis que proceder para hacer estas preguntas. Y yo sí que quería además pediros que cuando vayáis a preguntar os presentéis, digáis de qué entidad venís y con el objetivo de dar cabida al mayor número de preguntas posibles, sí que me gustaría que fuerais concisos en las preguntas, ¿no? Sí que nos encantaría escuchar vuestras reflexiones y opiniones sobre el programa, etcétera, pero por tema de tiempo y por poder dar cabida a más preguntas, sí que os pedimos ceñiros y ser concisos. Sí, soy David Fernández, Fundación Eurecat. Llamaba para, quería hacer una consulta en referencia a la presentación que ha hecho Óscar González. Se especificaba en una de las pestañas que la financiación de CDTI, por ejemplo, para pymes, era hasta el 60%. Esto en alguna convocatoria anterior sí que había visto que se había suprimido este hasta y se había sustituido por el 60%. ¿Esto veo que ha vuelto a cambiar? ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenas. Muy bien. Simplemente un matiz. El hasta se ha mantenido en todas y cada una de las convocatorias de BOE, como en todas las convocatorias de BOE de subvenciones. ¿De acuerdo? La cuestión es la siguiente. Cualquier convocatoria de subvención parte de un presupuesto determinado. Por ejemplo, 8 millones de euros para la convocatoria X. ¿De acuerdo? Después tenemos una demanda. Normalmente la demanda es superior
a la cantidad necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, si la suma de las subvenciones que tenemos que conceder fueran 8.100.000 euros, esos 100.000 euros lo que se hace es que se rebaja proporcionalmente a todos los participantes. Y entonces, a los que llegaría hasta un 60, te quedas a lo mejor en un 59,7. A los de un 40, en un 39,6. Por el contrario, si hay más dinero que demanda, o sea, si dispones de 8 millones, pero solo hay 7 de demanda, pues lógicamente se entra máximos en todos. Ese es el único matiz, pero no ha cambiado. Esto ha sido así en todas las convocatorias de subvenciones, Eurostars y no Eurostars. Ok, perfecto, entendido. Gracias. Mi pregunta también es para Óscar González. Bueno, mi nombre es Carlos Zúñiga, vengo de Spicatec. Somos un laboratorio de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y en estos momentos tenemos concedido un CDTI dentro del programa Cervera. Entonces, mi pregunta era, Óscar decía que los Eurostars solamente van de TRL4 a TRL6. Nosotros con el Cervera tenemos que llegar a TR6. ¿Significa que entonces en ningún caso podríamos seguir ampliando con un Eurostar para poder llegar al mercado con nuestro producto? Gracias. Gracias, Carlos. Me temo que es un no por partida doble. En primer lugar, efectivamente, los TRLs solapan en ambos programas, por decirlo así, con lo cual, para continuar acompañando el desarrollo de vuestros entregables hasta el mercado, sería necesario acudir a alguna otra línea diferente de Eurostars. Y luego, en segundo lugar, como comentábamos, Eurostars en España solamente podemos financiar directamente a pymes y grandes empresas. Un grupo de investigación podría participar, pero como subcontratado de una entidad empresarial española. Bueno, realmente somos una empresa privada. Lo que ocurre es que como laboratorio estamos dentro de lo que es el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, pero no somos una entidad pública como tal. Vale, entendido. Había entendido mal entonces la naturaleza de vuestra organización. Como te comentaba, si sois una, entiendo que probablemente pequeña y mediana empresa, por ese lado sí podríais, pero si con la ayuda que ya tenéis concedida vais a llegar hasta aproximadamente un TRL6, Eurostars no es la herramienta adecuada para dar esa continuación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Óscar. Sí, disculpa el malentendido. Bueno, buenos días. La llamada, bueno, puedo ir a cualquiera de los dos, pero creo que Óscar es la persona más adecuada. Somos una empresa de nombre Alondra que nos dedicamos al desarrollo de territorios inteligentes, sostenibles y toda una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos un proyecto en energía que se nos está planteando, pero con una empresa colaboradora de los Estados Unidos, con sede en Miami. ¿Qué posibilidad habría de utilizar o hacer uso del programa incorporando a una empresa de Estados Unidos? De acuerdo, gracias Manuel por tu consulta. Estados Unidos actualmente no es uno de los países participantes en el programa Eurostars. El CDTI sí que dispone de otras herramientas, de otros programas pensados para esa cooperación entre entidades españolas y entidades estadounidenses. Entonces, te invitaría a que me mandes un correo electrónico, es oscar.gonzalez@cdti.es, y te pongo en contacto con los compañeros que gestionan el programa de España a Estados Unidos. Vale, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Mi pregunta es, para las pymes, para los dueños de las pymes, bueno, mi empresa es vidap.com, hacemos dispositivos médicos. Los dueños de las pymes que no tienen asignado un salario, ¿qué condiciones tienen? Edgar, ¿quieres contestarla tú o prefieres? Porque no quiero acaparar, que parece que estoy cogiendo yo todas las preguntas. No te preocupes, Óscar, porque es una cuestión muy concreta. Seguro que tú puedes responderla mejor, tranquilo. Perfecto. De acuerdo. Adrián, normalmente efectivamente los propietarios de las startups y de pequeñas empresas no sois asalariados como tales, ¿de acuerdo? No, entonces, si estáis en régimen de autónomos, sí que es factible realizar la financiación contra las cuotas digamos, contra lo que recibiesen en categoría de autónomos. Es decir, no necesariamente hay que ser asalariado de la empresa para poder
recibir financiación. Pero no existen unas tablas ni unos sueldos máximos. No. Es decir, se puede poner una nómina en la que queramos y ejecutar el proyecto con esa nómina, ¿no? Sí, posteriormente lo que hará CDTI será, cuando acabe la anualidad, es necesario justificar todos los gastos del proyecto. Entonces, si efectivamente hay información fehaciente de que a esa persona se le ha pagado ese importe por ese concepto, es un gasto elegible y ir adelante. Gracias. Yo quiero abusar un poco de los ponentes porque, bueno, la verdad es que es muy interesante. Podéis seguir levantando la mano y mientras tanto os quería preguntar también sobre el tema de la subcontratación, ¿no? Comentaba Óscar al principio que normalmente, aunque la ley permite subcontratar hasta el 50%, normalmente solo se usa hasta el 20%, y mi pregunta va un poco para los dos, tanto para Edgar como para Óscar, si esto sabéis o si os consta que ocurre igualmente en otros países, y también si las pymes os transmiten alguna, bueno, pues alguna explicación de por qué esto es así o bueno, es que en España son muy tecnológicas y no suelen requerir apoyo para su contratación. Y aquí me interesa tanto la visión de CDTI como la de consultora, que muchas veces las pymes van bueno, pues con toda su batería de casuística, de socios y de presupuestos, y quizá la respuesta también pueda estar ahí. Yo, si me permites, Óscar, yo personalmente desconozco la estructura de la subcontratación en otros países, pero en lo referente a la estructura de la subcontratación aquí en España, al menos en nuestra experiencia, muchas veces responde a buscar un balance entre los recursos de la empresa y los recursos que puede ofrecer una universidad como parte subcontratada. Al menos lo que nosotros nos hemos encontrado, tanto a nivel nacional como en la convocatoria Eurostars, es que la subcontratación en proyectos de I+C busca hacer un enlace entre las capacidades que le faltan a la empresa y los recursos humanos propios y los medios propios. Entonces, muchas veces no responde tanto al límite al que se puede alcanzar, sino a realmente dar respuesta a esta complementariedad que hace falta entre recursos propios y los recursos del centro externo. Sí, por complementar simplemente la respuesta de Edgar, hay que entender que Eurostars es un programa, digamos, dedicado a pymes. Entonces, lo que tiene en común la financiación de todos los países del programa es que todos financiamos a pymes y todos lo hacemos con subvención. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el mínimo común múltiplo extensible a los 36 países que formamos parte del programa Eurostars. Después España dice, bueno, esto nosotros lo encuadramos dentro de una política industrial, con lo cual, además, podemos financiar también a grandes empresas. Perfecto, es un +1 con grandes empresas. Sin embargo, Reino Unido dice, no, yo esto lo entiendo exclusivamente como un programa de pymes y solo financia pymes. Fenomenal. Y en el extremo opuesto tenemos a Holanda que dice, no, yo con esto quiero activar todo mi sistema nacional de innovación y voy a financiar pequeñas, medianas, grandes empresas, universidades y centros tecnológicos. Fenomenal. Esa es la decisión del país de Holanda con sus fondos nacionales de financiación. ¿De acuerdo? Entonces, sí que podemos encontrar diferencias entre países sobre qué socios, además de las pymes, son financiables. ¿De acuerdo? Pero lo que no cambia en ningún caso es el concepto. Un proyecto Eurostars es un proyecto liderado por pymes en beneficio de las pymes, donde otros socios u otras entidades subcontratadas aportan valor al proyecto. ¿De acuerdo? Esa es un poco la clave para entender el porqué del programa y el porqué de estas decisiones. Perfecto. Muchas gracias. Y aquí sí que insisto, ¿no? Que quien quiera ir a esa parte más de investigación tiene muchas opciones en España. Efectivamente, yo creo que también hay
una componente de presupuestos, ¿no? Al final, con un presupuesto financiable del 60, pues las empresas también se hacen sus cálculos para la subcontratación, aunque primará la parte técnica siempre, ¿no? También quería preguntaros por las temáticas. Al principio comentabais TIC Salud, Bio como temáticas muy fuertes, y también había otro dato interesante que era que España era el número 1 en propuestas lideradas, ¿no? A nosotros nos interesa mucho esta parte de qué temáticas son las que más se suelen proponer desde las empresas españolas, y en particular sabéis que de estas temáticas en particular, tanto TIC Salud como Bio forman parte de la RIS3 de la Comunidad de Madrid, que define temáticas y en particular estas, ¿no? Junto con energía, aeronáutica, etcétera. Y os quería preguntar, no sé si en vuestra experiencia, el hecho de que las empresas españolas lideren un buen número de propuestas está relacionado con que haya mucha fuerza en estas temáticas, y si de otros países se suelen plantear también las mismas temáticas como prioritarias, o en otros países distintos suele haber unas temáticas diferentes que suelen liderar ellos. Aquí cualquiera de los dos. Me puedes contestar. Si quieres, Edgar, arranco y luego complementas tú con tu opinión y tu conocimiento, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, Óscar. Vamos a ver, el dato, esto es un dato estadístico, ¿de acuerdo? Después de todas las convocatorias que llevamos, numéricamente lo que vemos es que las áreas tecnológicas más demandadas en España, y además coinciden con las generales, son el área de bio en sentido amplio, o sea, no solamente biotecnología de la salud, sino biotecnología en sentido sensu lato, y las áreas de TIC, y sobre todo cuando tienen una aplicación en salud. Eso es un dato estadístico, insisto. Pero a ver, en Eurostars clasificamos los proyectos en 8 grandes áreas tecnológicas, y ninguna de estas pasa de un 25%. Es decir, no es que entre estas dos se lleven 2/3 del total de las solicitudes, ¿de acuerdo? O sea, esto es un dato estadístico, son las más demandadas y así es, pero no hay... No es no acaparan, digamos, la mayor parte de los fondos de subvención. Y por otro lado, el elemento de liderazgo por parte de las empresas españolas, la verdad es que nosotros desde CDTI es un dato del que estamos muy contentos, y además es algo que incentivamos todo lo que podemos, por lo que os apuntábamos en la presentación digamos, de efectos colaterales positivos. Gestionar un proyecto Eurostars es seguramente la experiencia más fácil de gestionar un proyecto de cooperación internacional con varios socios de distintos países. Y esto de verdad que da mucho peso, da caché a la empresa, da currículum a la empresa, aparte de experiencia, para luego acometer proyectos más ambiciosos. O sea, es algo que vemos recurrentemente. Una empresa que ha liderado un Eurostars, después lidera un consorcio más grande en otros programas más ambiciosos, con consorcios mucho más grandes. Y evidentemente eso es currículum para la empresa, frente a otra que no haya liderado ningún tipo de proyecto. Con lo cual, es algo que desde luego nosotros animamos e incentivamos. Y sobre todo porque en este programa hay un dato muy importante. El hecho de que la financiación sea descentralizada quiere decir que cada socio recibe su dinero directamente de su organismo financiador nacional. No es como en otros programas donde el líder recibe todo el dinero de todos los socios, se tiene que hacer responsable de todo el dinero y de toda la justificación, y luego repartir el dinero entre los socios. Eso es un auténtico dolor de cabeza, como por no decir otra expresión. En Eurostars el liderazgo es bastante ligero de carga, no tiene carga financiera, cada uno es responsable de su parte, y te da, insisto, mucha experiencia y mucho currículum, con lo cual lo vemos como algo muy interesante. Yo solo como complemento, porque también es un área que conocemos bien desde nuestra empresa. En España es un país en el que las tecnologías energéticas y las tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de los recursos son también muy importantes. Entonces, todo lo que sean tecnologías horizontales, capacidades que puedan ser potenciadas y que puedan ser aplicadas, son áreas muy potentes y en las que hay empresas y en las que hay tejido para desarrollar y para aportar muchas ideas. Perfecto. Y ligado con esto, os quería preguntar si en este caso, aunque sea un programa bottom-up en el cual caben todo tipo de temáticas, si da puntos el hecho de que la temática que está apuntando la empresa
esté además reflejada en alguna política tanto europea como una política regional como las RIS3, si eso ayuda a dar empaque a la propuesta o realmente ni suma ni resta, porque al ser bottom-up vale cualquier cosa y no es necesario que esté ligado a una de estas políticas. Yo creo, Óscar, no sé lo que opináis desde vuestro punto de vista, pero desde mi punto de vista, creo que lo más importante es cómo se justifica el impacto en el que he intentado hacer tanto énfasis. Realmente lo más importante es ser capaces de cuantificar, de explicar muy bien cuál es el reto que se pretende solucionar y la capacidad que tenemos para solventar este reto y ser capaces de justificarlo. Creo que es más importante el ser muy conscientes de cómo justificamos esto, más que no tanto una alineación con una estrategia o con un documento concreto de un reglamento, de una directiva, porque se entiende que si respondemos a un reto ya estaría en línea con estas directrices o con estas estrategias. Sí, completamente de acuerdo con Edgar. Lo importante es que tu propuesta en tu ámbito tecnológico sea muy buena. Eso es lo realmente importante. Hay que tener en cuenta, Eurostars es un programa, insisto una vez más, de pymes. No podemos poner en los hombros de las pymes europeas la responsabilidad de desarrollar todas las políticas de Bruselas, ¿de acuerdo? Entonces, si además se alinea con las grandes políticas, fenomenal, fenomenal, ¿de acuerdo? Pero desde luego no es este el programa que se implementa para hacer ese desarrollo. Una última pregunta que se me planteaba. Me parece que no lo habéis comentado. ¿El aplicativo Eurostars está todavía cerrado? No sé si sabéis la fecha en la cual se abrirá. Es inminente. Inminente hasta Pues voy a chequear. O a final de esta semana o a primeros de la semana que viene. Sí. La cuestión está en que el aplicativo no se abre hasta que no se cierra la evaluación de la anterior convocatoria. Y la cutoff de febrero termina ya. Entonces es una cuestión de días. Ok, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo quería pediros, tanto a Óscar como a Edgar, unas recomendaciones finales y en particular también, si Óscar nos puede recordar los próximos jornadas y eventos que realizáis informativos sobre Eurostars de CETI, yo creo que vendrá muy bien para tomar nota. Y también Edgar, si nos puede recordar dónde encontrar ese checklist que habéis preparado para ponerlo a disposición de los asistentes, pues estupendo, ¿no? Y bueno, yo os dejo esos 2-3 minutitos de conclusiones que queráis contar y esta información en particular. Sí, adelante, Edgar. Gracias, Óscar. Pues sí, solo recordar que uno de los puntos más importantes es evaluar correctamente que nuestra estrategia, nuestros propios objetivos internos están alineados con el programa y desde un primer momento tener en cuenta estas claves que nos servirán para planificar y nos servirán para preparar un consorcio primero, un grupo de trabajo competitivo y complementario y por otro lado un texto, un desarrollo técnico, un desarrollo concreto en tiempo, recursos y en plazos y llegar a la convocatoria de forma con una propuesta muy competitiva. Este checklist que mencionaba está el enlace en la última slide de mi presentación. Es un enlace a la página de la empresa Topstar, que forma parte del grupo PNO. Y creo que lo único que pide es el correo electrónico para poderlo descargar, pero es posible no seleccionar ni newsletter, es decir, está en cumplimiento de todas las normativas sobre este tipo de comunicaciones, pero sí que os invitaría a descargarlo en caso de que os animarais a plantear una propuesta Eurostars para esta próxima convocatoria.
querría concluir simplemente resaltando que eso, Eurostars es todo sobre cooperación. Si lo que queréis es construir un consorcio internacional con al menos 1 o 2 socios más de otros países de los que están contemplados en el programa, para acometer el desarrollo de una idea cercana al mercado, probablemente Eurostars sea el encaje perfecto para poder obtener financiación pública en este proyecto. Espero que las presentaciones de Edgar y mía os hayan sido lo suficientemente interesantes para que si esa idea que está bulliendo en vuestra cabeza tiene encaje en el programa, pues o bien asistiendo a las sesiones que veis ahí en pantalla, la primera es mañana, luego el día 2 y el día 9 tenemos las 2 siguientes, cada una de ellas es complementaria de las otras. ¿Es un poco largo? Quizás sí, pero yo creo que vale la pena y va a ser eficiente que os apuntéis. Y si no podéis, no queréis o no os apetece, pero tenéis dudas sobre Eurostars, tanto mi compañera María Delgado como yo, tenéis ahí nuestros correos, dirigíos a nosotros. Nos consta que algunas personas ya lo habéis hecho durante el transcurso de la presentación y os responderemos inmediatamente con lo mejor que podamos y sepamos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, Óscar. La verdad es que ha sido un placer teneros aquí, también a vuestra disposición para hacer estas presentaciones, para responder a las preguntas y para mantener luego el contacto con todo el mundo que tenga más dudas o que quiera saber más sobre Eurostars. También quería hacer extensibles de nuevo los agradecimientos a los colaboradores que hacen posible este evento, ¿no?, de Innor Madrid, del Parque Científico de Madrid, de Madrid Network, y muy especialmente a la Comunidad de Madrid que cofinancia estas actividades, así como al equipo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que hacen que todo esto fluya bien. Yo creo que sin más, despedimos aquí la jornada. De nuevo, muchísimas gracias a todos y bueno, os emplazamos a continuar en contacto y nosotros seguimos haciendo actividades para el fomento de la transferencia de tecnología y de innovación. Así que aquí nos tenéis con las puertas abiertas para pasaros los contactos, para hablar de innovación y para establecer proyectos. Muchísimas gracias.